tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión desde la FIL Guadalajara, que dio inicio con el Premio de Literatura en Lenguas Romances y que concluirá el próximo domingo con la entrega del homenaje de periodismo cultural a Trino. Durante todos estos días de fiesta, de celebración, de encuentro, de diálogo, se entregan además distintos reconocimientos, se llevan a cabo homenajes a varias tareas como la del bibliotecario, la del bibliófilo, se hace un reconocimiento que lleva el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Para entender y para saber un poco de lo que sucede a lo largo de estos días en los distintos pasillos y espacios, acompáñenos durante los próximos minutos aquí en la UNAM Responde. Comenzamos. Gran cantidad de cosas que suceden durante 9 días de actividad de esta Feria Internacional del Libro, tanto dentro como fuera del recinto ferial. Y una que no podemos pasar desapercibida porque tiene que ver con el espíritu de una feria como esta, es la de la promoción de la lectura, y una voz importantísima en este tema, no solo aquí en Guadalajara, sino en todo momento, es Benito Taibo, con quien nos encontramos esta tarde. Benito. Querida Rosa, es un placer estar con ustedes aquí en medio de un pasillo de la FIL junto al stand de la UNAM, al cual le acaban de dar el premio al primer lugar, premio platino por el stand, así que... Por cuarto año, así Goya, es que Goya por todos los universitarios. Benito, podemos hablar de la FIL y de mil cosas, pero en verdad un tema importantísimo que además a ti te importa mucho y del que te ocupas mucho es de la promoción de la lectura. Cuéntanos, desde toda tu experiencia, ¿por qué es importante poner al libro y a la lectura en el centro de las conversaciones y de las personas? Porque el libro es ese instrumento maravilloso, civilizador, creador de condición humana, generador de personalidad, desfacedor de entuertos, lleno de pasión, de amor, de romance, de misterio, de crímenes, que hace que uno mire al mundo de una manera distinta. Sin el libro no seríamos nada. El libro es ese instrumento fundamental para crear personas, para ser seres humanos. Y para crear personas hay un momento que me parece importantísimo y además pues muy sensible y muy conmovedor, como lo vivimos en la presentación de tu libro más reciente, que es Pasar Inadvertido, en donde distintos lectores jóvenes se acercaron a ti para agradecerte tu papel y tu presencia en sus vidas a través del libro. Son muy generosos, son absolutamente generosos. Un lector que no sabe que es un lector de repente se da cuenta. Un lector está construido a base de muchas cosas, pero sobre todo de curiosidad. Llega ese momento en tu vida, y que es generalmente entre los 12 y los 15 años, en que descubres que el libro está lleno de ti mismo. Es un fenómeno único en la historia de las artes, pues de las artes en general. Porque tú ves una obra de teatro y estás viendo a ese personaje que tiene esa cara, ¿no? O en cambio, en el libro, el personaje eres tú y estás dentro de ese cuerpo. Te da esa posibilidad de la otredad. Hueles con otras narices, besas con otros labios, sí, oyes con otros oídos, y entonces te conviertes en parte del libro. El libro, y viceversa, el libro se convierte en una parte importante de ti. Cuando los jóvenes se dan cuenta de eso, el libro se convierte en esa gran tabla de salvación para cualquier naufragio que venga en su vida. Se convierte en ese abrazo inmenso que te llena y te apapacha para siempre, y que te llena de maravillas la cabeza y el mundo, y te das cuenta que tenemos derecho al asombro, a la maravilla, a lo extraordinario. Y te da además pilas, energía para seguir haciendo lo que haces, quizás de una manera distinta. Parece que estamos hablando de muchas cosas porque hablamos del libro, hablamos de los escritores, hablamos de los lectores, pero lo que está ahí es este punto de contacto. La lectura es un acto individual, es un acto silencioso, pero por otro lado es un acto colectivo. Claro, es un acto individual y colectivo. Todos nosotros somos lectores. Quiero decir, yo soy un escritor, pero yo lo que soy es un lector. Un lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío y a escribir. Pero lo que somos lectores, y por eso nos gusta tanto la FIL Guadalajara, o nos gusta tanto la Fiesta del Libro y la Rosa, o nos gusta tanto Filún y nuestras fiestas de la universidad, porque te encuentras con otros como tú mismo, y esta mirada cómplice que se desarrolla en los pasillos, sabes de que estás en familia, ¿no? Con los cómplices de siempre.
Oye, y no podemos dejar de hablar de este libro que tiene, bueno, que es una antología de poesía. Y un poco a mí me parece eso, de microrelatos, de cosas que suceden en la vida. ¿Te sientes, dijiste, un poquito desnudo? Porque la poesía es desnudarte. ¿Qué tan desnudo estás a partir de la publicación de este libro? Absolutamente desnudo. Es mi músculo, mi sangre, mis arterias, lo que está dentro de mi cabeza. La poesía, yo digo que es el perfume de las palabras. Las palabras se meten en un alambique y se van destilando hasta salir solo las justas y las necesarias. Se quedan en el alambique las rimbombantes, las complejas, las demasiado pretenciosas, para salir solamente las más frescas, las más puras, las que dicen cosas concretas. Yo maldigo la poesía concebida como un lujo, como decía Gabriel Celaya. Hay que bajarla del pedestal, hay que arrastrarla y hay que ponerla entre los jóvenes para que la destrocen, para que la entiendan, y eso es lo que haces. Y que entra por los oídos. Eso te querías decir, ¿cómo hacer para que llegue a esos públicos más amplios? Sí, la poesía entra por el oído, estoy convencido de ello. Así entró la poesía por el oído en mi casa desde que yo era un niño y luego siendo un adolescente, y sigue entrando por el oído. Cada vez que oigo a un poeta decir un verso, me conmueve y se queda dentro de mí y de repente aparece. Un gran poeta italiano que tiene un poema cortitito, búsquenlo. Sí, el poema dice: me ilumino de inmenso. Es todo lo que dice. Y yo cada vez que me enfrento a la poesía, me ilumino de inmenso. Y es que es mucho más que una palabra, es toda una imagen, una sensación, una experiencia. Tenemos que ir ya, Benito, pero háblanos de Pasar Inadvertido, del porqué del título, y terminas, porfa, leyéndonos ese pequeño fragmento que da pie a este libro. Se llama Pasar Inadvertido porque durante muchos años se dijo que la poesía no se vendía, entonces que por eso las editoriales no escribían poesía. Es una provocación, es una absoluta provocación. No pasaremos inadvertidos porque estoy convencido de que los jóvenes entrará por el oído y acabarán siendo una vez más cómplices nuestros. Y llegará al corazón. Regálanos, ayúdanos a leer solamente un fragmento o alguno que te encuentres, ¿sí? Un poema beisbolero, se llama Centerfield, y dice: hay soledad al final del diamante, hay un hombre que espera, hay luces y murmullos. El Centerfield mira para atrás y piensa que tal vez después del muro esté la vida. Pues ahí está una provocación para pasar inadvertido, para acercarse a la lectura y para acercarse a esta Feria del Libro. Benito Taibo, muchas gracias. Rosa Brizuela, muchas gracias, y gracias TV UNAM. Goya, estamos en la FIL Guadalajara, hemos ganado el premio al mejor stand, estamos muy felices. Y que siga la fiesta. Así es. Gracias, Benito. Gracias, querido. Podríamos pensar que Sharjah o Sharjah es una región muy lejana a nuestro país, sin embargo hay vínculos que están ahí muy estrechos y se han hecho de distintas maneras, aún más allá de esta Feria del Libro. Y de esto vamos a estar platicando hoy a través del gran lenguaje de la ilustración con Alex Herrerías, quien es profesor y egresado de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad. Gracias, Alex. No, muchas gracias. Y estamos platicando también con Fátima Al-Amri. Vamos a estar aprendiendo también estos términos porque ella es ilustradora de este Emirato Árabe y están trabajando juntos o lo han hecho en algún otro momento, así que thank you very much and welcome for being here. Thank you. Platíquenos cómo se dio esta conexión, este vínculo para trabajar juntos en regiones tan distantes donde el punto en común es la ilustración. Alex. Claro, pues desde hace tiempo Sharjah es un lugar muy importante para la ilustración en México. Muchos ilustradores hemos participado en el festival que hacen de ilustradores para publicaciones infantiles y juveniles, y entonces pensando en eso, la autoridad del libro, la Sharjah Book Authority, nos invita a varios ilustradores mexicanos a colaborar con nuestro similar. En este caso tuve el honor, I had the honor to work with Fatma, trabajar en un libro colaborativo, en un acordeón. Que tiene mucho sentido y mucho significado. Háblanos de la tradición. ¿Cómo fue trabajar en esta publicación? What's the work about my tradition? The work about our tradition was to create something that
based on our culture, Mexican and Emirati culture. So we find the fabric, the coffee, and the paper, the textile. There were some symbols and elements that we implemented to our project. Nos pusimos de acuerdo en un tema y en este caso, bueno, me invitan a trabajar con ella y trabajamos con bordado, con café, con lápices de color, con muchas cosas sobre un tema en particular y en este caso es la tradición textil que hay entre ambos pueblos. Alex estuvo en esta región y ahora Fátima está aquí en México. Platíquenos en 2 minutos, pues 20 segundos, cuál fue tu experiencia allá y que Fátima nos cuente qué es lo que ha vivido. Bueno, pues llegar allá a un país tan lejano y ser recibido de una manera tan cálida fue fantástico, ¿no? Me recibieron con todos los honores, con todo el cuidado, ¿no? el respeto y sobre todo el amor a nuestra cultura. And what do you feel to came here to Mexico and present and feel and live the Mexican culture? I like this so much to be here, and I'm really glad to be part of this big exhibition. And I also loved to see the other artists, other sessions were talking about stories and art and illustration. So it's a big opportunity. I loved it so much here. Bueno, pues ha amado toda esta experiencia, compartir con otros ilustradores, conocer a los otros ilustradores la cultura y poder venir y hablar pues de todo este trabajo, ¿no? Y que se vea ahora sobre todo pues impreso, que la gente pueda verlo y bueno, pues ella está muy contenta y creo que nosotros de tenerla aquí y de que pues esto sea una realidad ahí. Alex, platícanos ya solamente para terminar la experiencia, cómo la viviste, no solamente desde el punto de vista de la ilustración, sino el vivir estas costumbres que pueden ser muy lejanas a lo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues te das cuenta que el mundo se ve desde otras realidades, desde los sabores, ¿no? Para nosotros como mexicanos la comida es importante, llegar a un lugar con los dátiles, llegar a un lugar donde hay del desierto, donde hay otros colores, donde hay otras tradiciones y llevarnos un poquito de eso hacia nuestra casa y poder llegar con ellos. Yo me llevé dulces, me llevé sobre todo lo que somos nosotros. Ellos me han comentado, la gente, Fátima, Mohamed, que fue el que me invitó, se sorprenden porque dicen en México todos son muy sonrientes, todos nos reciben con una sonrisa, son muy cálidos y están muy, muy contentos, ¿no? Para mí ha sido una experiencia, repetirlo 2 veces también como jurado del concurso, fantástico. Fátima, cuéntanos solamente qué es lo que más te ha traído, qué es lo que has aprendido de México y de su cultura con este contacto a través de la ilustración. What's the most important thing you learn from this opportunity, from this collaboration? I love the differences between us, which make us learn about our cultures, and these cultures can be blended together. So your culture maybe have some differences, even my culture have some differences, but they are together creating something new we can bring out to the world. Qué bonito. Dice que primero aprendió las diferencias y cómo a partir de esas diferencias se pueden mezclar y crear algo nuevo para brindarlo al mundo con elementos de su cultura y de la nuestra, ¿no? Es maravilloso. Aquí está una muestra de que el idioma no siempre, la distancia no siempre son impedimentos para disfrutar y tener vínculos en común, en particular sobre o a partir del arte y de la cultura. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Desde 1993, la FIL entrega el premio Sor Juana Inés de la Cruz a una obra que haya sido escrita por una mujer, originalmente en lengua española. Este año es para Daniela Tarazona por su libro Isla Partida y, bueno, deja así de ser uno de esos 25 secretos literarios de América Latina, como fue nombrada hace algunos años, y estamos con Daniela. Un gusto que estemos aquí y felicidades por este reconocimiento, Daniela. Muchísimas gracias, un gusto también y gracias por el espacio. ¿Te recuerdas de eso? Uno de los 25 secretos de América Latina. Claro, una gran feria fue en 2011. Bueno, nos convocaron a 25 autores de todo el continente, digamos, a una serie de mesas, de conversaciones, de charlas,
y éramos los 25 secretos mejor guardados de América Latina. Pues ahora ese secreto ya está pues en todas las voces y en todas las librerías, y ahora particularmente con este que es tu libro más reciente, Isla Partida. Me gustaría que nos platicaras, digamos, en dos sentidos de qué es lo que querías contar. Por una parte, el fondo, que tiene que ver con una experiencia personal, y por otro lado esta parte de la manera en la que la cuentas, que a mí mientras lo geas pues puede ser, vamos, una serie de cuentos que están entrelazados, que tiene que ver algo con el lenguaje poético. Sé que son muchas preguntas, pero tú tienes todas las respuestas. Muchas gracias. Sí, bueno, es una novela que sí parte de una experiencia autobiográfica, pero es una novela también con distintos ríos, digamos, ¿no? O subtramas, o que puede ser leída, como dices, de esa manera. Está compuesta por fragmentos y es la historia de una mujer que, digamos, como que se desdobla, ¿no? Y una parte de ella se queda como recomponiendo su vida, tratando de entender por qué atraviesa un momento tan crítico, y otra parte de ella, digamos, una ella tal cual, porque está en segunda persona, pero luego se traslada a una ella, se va a una isla a terminar con su vida, a terminar sus días, ¿no? Es una novela que yo escribí a lo largo de muchos años, que como dices también hay una carga importante en el lenguaje, es un lenguaje muy, digamos, como cargado de sentido, ¿no? Como yo quise que fuera un lenguaje poético, que invitara a quien estuviera del otro lado leyendo a una abstracción, a una imaginación, a una evocación de muchos momentos en el pasado, por ejemplo, de la protagonista, ¿no? Con sus ancestros, ¿no? Con su historia familiar. Cuéntanos de esta parte que tiene que ver con lo que quieres contar, es decir, por qué la literatura puede ser utilizada para contar estas experiencias personales, pero al mismo tiempo para llevarte a lugares imaginarios, que puede ser un lugar, que puede ser esa parte del cerebro que no entendemos, pero que existe y que además te interesas y te pones a investigar para intentar traducir y compartir lo que para ti ha significado ese descubrimiento. Sí, bueno, eso es justo lo maravilloso, ¿no? de un libro, como una experiencia que yo como que comprobé con esta novela, como una experiencia muy íntima, o la experiencia más íntima tal vez que uno pueda tener, al ser trasladada a un texto y al ser pensada para ser compartida, pues quizá cruza como todas esas fronteras que uno pensaría, bueno, tal vez es algo como muy propio, que quizás sea difícil de recomponer para alguien más, ¿no? Pero yo con esta novela creo que lo que he visto es que una experiencia muy, muy personal, muy honda, muy dolorosa, puede ser una experiencia común, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha maravillado también como de la devolución, de la recepción que ha tenido la novela, ¿no? Y esa es la potencia de la palabra escrita, ¿no? Es una maravilla, es una nave espacial, una máquina en el tiempo, todo eso. Y este lugar común que es las experiencias personales se vuelven comunes, se vuelven un poco hasta masivas cuando se cuentan y se comparten. Oye, y algo de lo que no podemos dejar de hablar, por supuesto que es el motivo que nos tiene aquí o que te tiene aquí en la FIL, es este reconocimiento. ¿Qué significa llevar en los hombros, en una obra, el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz? Bueno, imagínate, es una satisfacción inmensa, ¿no? Es un grandísimo honor. Este premio tiene mucho prestigio, han sido reconocidas autoras que han trascendido al tiempo, con obras maravillosas. Entonces, bueno, para mí es algo, pues, digamos que me cuesta como decir qué tan emocionada estoy, como que me faltan las palabras, ¿no? Para alcanzar a nombrar la emoción que para mí representa este premio, y que sea con una novela, con mi tercera novela, con una novela que además fue tan difícil para mí escribir y tan difícil para mí publicar también, porque tenía un nivel de riesgo y de compromiso que de pronto me daba mucho vértigo sacar al mundo, ¿no? Entonces ahora me siento muy, muy satisfecha y muy feliz. Pues qué bueno que lo hiciste. En algún momento, solamente para terminar, ¿dudaste en publicarla? Porque una cosa es lo que escribes y otra cosa es lo que publicas. Fíjate que no, o sea, lo que me pasaba es que me daba miedo, ¿no? Porque al ser tan personal me daba un poco de miedo, ¿no? Como qué iba a pasar después.
pero soy una persona que está convencida en que uno nunca sabe qué va a pasar después. Entonces, un poco me decía eso y la dejé. No vas a saber si Y no la te dejé, arriesgas. exacto. Entonces, qué bueno que lo hiciste. Está aquí Isla Partida, que recibe este reconocimiento, no solo la novela, sino tú. Así que muchas felicidades y pues a seguir recogiendo esos éxitos que se siembran después de que te cuesta tanto trabajo. Muchísimas gracias y muchas felicidades, Daniela, por esta entrevista. Muchas gracias. Gracias. En el marco de la FIL Guadalajara se lleva a cabo TV Morfosis, una oportunidad para analizar las tendencias y los desafíos de la televisión que organiza el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Es una de las prioridades para TV UNAM, es llegar con contenidos a los jóvenes. Y trabajamos a partir de 3 programas. Los 3 programas son hechos por jóvenes y conducidos por jóvenes. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente ya haciendo una selección de estos programas que pasan completos y haciendo ya una adaptación directamente para TikTok, pues tuvieron bastante éxito. Algo que nos atrajo también para entrar con TikTok, y se mencionó también al principio, es que por lo menos en México, efectivamente, estamos en el 5º lugar de suscriptores para TikTok. Nada más de América Latina está arriba de nosotros Brasil, que tiene, por supuesto, también mayor población. Pero efectivamente en México hay una gran cantidad, e incluso hay quienes dicen que es el fentanilo de las redes sociales, porque es adictiva como tal. También eso lo vimos. Y eso puede tener, como dice Javier, sus pros y sus contras. Por supuesto, hay que también saber cómo está entrándole uno a esa red social. Pero también se ha manejado mucho, yo diría, en toda la Feria del Libro, un lugar común ha sido hablar de la muerte de ciertos medios. Creo que lo que estamos viendo, afortunadamente, en este gran avance científico que es el ambiente digital, es que los medios son totalmente volátiles, complementarios, y que realmente, yo lo parto así, ya no estamos viviendo una etapa de cine, televisión y tal, sino una sana promiscuidad de todos del audiovisual. Y tenemos realmente audiovisual que puede funcionar de una u otra manera. Entonces ahí no hay que tenerle miedo a probar estas formas e incluso aprender, y creo que el nombre de TV Morfosis es muy pertinente. Estamos cambiando todo el tiempo y por eso es que también esta serie es importante para estar reflexionando en cómo están viniendo estos cambios. Cien años de muralismo. Detrás de este mural de Federico Silva hay otro mural del mismo artista que se extiende por 3 paredes. Se llama Historia de un espacio matemático. Es de 1980 y sus figuras no solo aluden a lo que se enseña en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino que están pensadas para verse en movimiento por quienes suben y bajan por las escaleras para llegar puntuales a su salón de clases. Yo me preocupaba mucho por la tercera dimensión y el sitio favorecía ese discurso y era como el ejemplo directo de lo que se podía decir del movimiento de la gente subiendo, pasando a la sala. Hay quienes dicen que se trata del primer mural abstracto de México, algo cuestionable ya que otros se disputan ese título. Lo cierto es que se trata del primero en el que se empleó un aparato láser para definir los trazos y composición de obra, una herramienta que Silva usó antes que nadie con fines artísticos. Lo que estamos buscando aquí, asociar la ciencia, la técnica con las artes. Bueno, eso era el discurso. En tiempos en que se creía que el muralismo debía ser figurativo, apostarle al abstracto era arriesgado, y no todos los ingenieros veían con buenos ojos lo que Silva pintaba.
aunque siempre hubo una mayoría dispuesta a defenderlo. Hubo jóvenes que se molestaron y me chiflaron. Yo ni siquiera tenía que responder. Los mismos estudiantes decían, cállense, pendejo. No saben ni de qué se trata. Y es que la novedad siempre causa extrañeza. Por eso, siempre que le preguntaban a Silva qué significaba su obra, él respondía que si la pintura o la música debieran explicarse serían literatura, convicción que mantiene a sus 99 años. Sigo diciendo lo mismo como la música. No es un espacio de un rincón, sino de un universo de sombras, de luz, de movimiento. UNAM. 100 años de muralismo. Continúan las actividades de la FIL y también el desfile de personas por los pasillos de esta feria en busca de libros, de personajes, de firmas, de actividades. Nosotros terminamos y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, no sin antes agradecer las facilidades que nos otorgan tanto la FIL como el Canal 44 para la realización de este programa. Nos vemos aquí mañana, por supuesto, por TV UNAM. Adiós.